Amigos, Bitcoin ha explotado el día de hoy y ha logrado conseguir casi los $36.000 en cuestión de 2 simples minutos. De hecho, si vamos a lo que ha sucedido recientemente en las últimas velas del gráfico de 4 horas, más allá de que Bitcoin en gráfico de 4 horas no ha tenido prácticamente ni una sola corrección, no hemos visto prácticamente nada de velas rojas, solamente un pequeño lateral para seguir subiendo, lateral para seguir subiendo y esta reciente explosión que hemos tenido hace un par de horas, que si vamos a desmenuzar un poco esta subida un poco exagerada de Bitcoin, vamos al gráfico de 15 minutos y vemos que se dio en cuestión de una sola vela. Vamos al gráfico de 5 minutos y podemos ver que se dio en cuestión de una sola vela. Y vamos al gráfico de 1 minuto y podemos ver de que se dio en 2 simples velas del gráfico de 1 minuto. Con lo cual, si sacamos un aproximado desde el inicio de esta vela, los 32.450 y más o menos el máximo que llegó a la vela, los 35.920, podemos notar de que Bitcoin ha subido unos $3.500 en cuestión de 2 minutos, lo cual es una locura porque si sacamos el porcentaje de cuánto conllevaría esa subida, ha sido una subida de aproximadamente 10.7% en cuestión de 2 minutos. O sea, una cosa es una subida de Bitcoin o de cualquier activo en temporalidad de 15 minutos, de 5 minutos, que quizás sube un 5%, un 8%, 10% en varias velas de 5, 10, 15 minutos, pero que en cuestión de 2 simples velas del gráfico de 1 minuto haya subido esta salvajada, es algo importante. Y de hecho, no solamente es que haya subido mucho en muy corto tiempo, sino que este tipo de porcentaje de subida no se ve en tan cortísimo tiempo, ni siquiera con la noticia de Grayscale que surgió hace ya un tiempo. Ni siquiera con eso llegó a subir tanto en tan poco tiempo. Así que atentos con Bitcoin, el mercado está súper activo, está súper volátil, está rompiendo absolutamente todo tipo de resistencia. Y el día de hoy no vamos a empezar por un gráfico de 4 horas, sino que vamos a empezar de mayor a menor, de temporalidades más altas a temporalidades más pequeñas, para dejar un poco clara la perspectiva y proyección del mercado que tenemos al corto, mediano y largo plazo. En el gráfico semanal de Bitcoin podemos ver de que Bitcoin por ahora ha roto la resistencia que estábamos marcando aproximadamente en esta zona. Yo personalmente les estaba comentando de que mientras Bitcoin no rompa este máximo anterior y esta resistencia, para mí era hacia abajo. Podemos ver claramente de que el precio ya explotó con todo y evidentemente está rompiendo la resistencia. Ahora, un detalle importante es que no basta con que la vela en formación esté rompiendo la resistencia, sino que la vela cerrada debería de estar rompiendo la resistencia. En este caso vemos que recién es el primer día de esta vela semanal y por ahora ya rompió la resistencia, pero vamos a ver el domingo cómo cierra esta vela. Si para el domingo nosotros vemos de que esta vela, que por ahora es verde, termina cerrando aquí con una tremenda mecha de absorción así, evidentemente ese patrón sería de rechazo y totalmente bajista. Sin embargo, viendo cómo está el mercado y viendo cómo está subiendo con volumen esto, yo diría de que es poco probable de que termine cerrando con tanta absorción por la parte de arriba, para ser sincero. Yo, viendo cómo está esto, subiendo con volumen en esta vela verde, la siguiente que estamos viendo ahorita es el primer día y ya está teniendo volumen, veo que hay fuerza alcista en este monitor de la parte de abajo. Si lo marco por aquí y lo muevo, podemos ver de que el ADX nos marca que se giró hacia arriba y está viendo relativamente un incremento en la fuerza alcista. Y en lo que respecta al valle rojo, vemos de que el valle rojo está girado hacia arriba. Por lo tanto, si alguien me pregunta en un gráfico semanal ¿qué es esto? Pues es un patrón de subida a partir de aproximadamente aquí. Yo lo estaba dando incluso desde aquí, desde que tuvimos velas de pausa, se los estaba yo diciendo. Pero pues digamos que de aquí ya es un patrón de subida. ¿Hasta dónde? Idealmente era hasta el máximo anterior. Sin embargo, vemos de que ya explotó con todo. Hay que ver hacia dónde termina encontrando un techo Bitcoin. No traten de adivinar en qué punto va a haber el techo. ¿Por qué? Porque si vamos a hacer zoom out en este gráfico, podemos ver de que la siguiente resistencia de Bitcoin se encontraría cerca de los $38.000, $39.000 aproximadamente aquí. Este rectángulo morado que te marco en pantalla sería la siguiente resistencia del semanal. Y actualmente estamos con el precio entre esta resistencia y este soporte que fue roto, que antes era resistencia y ahora se ha convertido en un soporte porque lo está rompiendo. Entonces acá en la mitad realmente no recomiendo que hagan nada. Es difícil tratar de proyectar el semanal porque le queda recorrido de subida, ¿ok? Entonces yo especialmente diría de que
es preferible que toque esta zona de resistencia para empezar a ver algún tipo de rechazo. En este, que al parecer es un inicio de tendencia alcista en el semanal. Pero como les digo, faltan varias velas del gráfico semanal, faltan 2 meses para ver si realmente se cumple ese tipo de patrón. Entonces amigos, en el semanal realmente no hay mucho que decir, hay que esperar más desarrollo, más tiempo para tratar de proyectar el precio. En lo que respecta a un gráfico diario, no cambia demasiado del semanal. Vemos ahí claramente cómo se dio la evolución del precio. Vemos de que Bitcoin tuvo una subida a partir de este punto, divergencia alcista, que en su momento lo revisamos, que el patrón era de aquí hasta aquí, en su momento hicimos ese análisis. Sin embargo, vemos de que este ha sido un inicio de un impulso mucho más grande y mucho más largo y duradero. En gráfico diario podemos ver también en los indicadores de la parte de abajo que el ADX tiene mucha fuerza alcista. Vemos que han aparecido 2 velas verdes muy grandes y sobre todo con volumen. Esta vela grande con volumen y esta siguiente vela grande también con bastante volumen. Y vemos de que no ha habido demasiado rechazo que digamos. Que sí, que hay un poquito de absorción aquí, pero la vela sigue teniendo el 50% o más cerrada con cuerpo. En este caso también, más del 50% con una vela con cuerpo cerrada. Por lo tanto, eso es simplemente señal de que esto no absorbe demasiado y que es probable de que siga subiendo, No digo que es un bull run, no se vayan a confundir. Nada sube eternamente puras velas verdes. Eso también tienen que tenerlo claro en su análisis de trading. Por más de que esto parezca súper alcista y esté todo el FOMO ahí, todo el mundo vamos, long como locos, va a haber un momento en el que esto va a marcar muchas velas rojas también, en su corrección saludable. Lo complicado es saber el centavo y el tiempo exacto, el momento justo en el cual esto va a terminar corrigiendo, porque lo va a hacer. Nada sube eternamente. No piensen de que Bitcoin, a partir de ahí donde está, va a seguir vela verde, vela verde, vela verde y así sucesivamente hasta los 40.000, 42.000. No, esto inevitablemente en algún punto se va a agotar la fuerza alcista, se va a agotar ese volumen que está entrando y va o a ranguear o va a terminar teniendo una sana corrección a la media de 55 para luego probablemente tener una siguiente proyección como lo trabajamos siempre en el canal, ¿verdad? Entonces amigos, por ahora en un gráfico diario, como hemos roto toda resistencia en el gráfico diario, no hay nada que nos agarre y todo está completamente vacío en la parte de arriba de esta resistencia, de esta de aquí que marco con el lápiz, hasta los 37.700, hasta 39.900. Esta zona de aquí, ¿vale? La siguiente resistencia vendría a ser la que hace un momento les comento del semanal, que es este recuadro morado aproximadamente. Y como podemos ver, estamos en el medio. Ya hemos roto la resistencia de abajo, ahora es un soporte en gráfico diario. Por lo tanto, el precio está en la mitad y no se hace nada. Este tipo de patrones no se opera. No se intenta adivinar cuándo caerá, no se intenta adivinar si seguirá subiendo esta resistencia. No se hace ese tipo de operaciones, ¿ok? Si alguien quiere entrar en short en Bitcoin, de preferencia debería pillarlo tirando cerca hacia la resistencia. Es decir, si lo lograste pillar en esta mechita de 35.800, que lo dudo, nadie pudo haber adivinado que iba a ir en 2 minutos a ese precio, pues a buena hora. Pero de preferencia, si lo puedes pillar en 37.000, esta zona de aquí sería lo mejor para buscar correcciones a la media de 55. Si no llega a ese precio y a partir de donde está ahí mismo Bitcoin en un gráfico diario, termina teniendo su corrección por fin hasta la media de 55 en gráfico diario, tal que así como te lo proyecto en el gráfico, perfecto. Una vez que estemos en la media, en el actual soporte anterior resistencia, se proyecta un nuevo impulso de subida, ¿vale? En continuación alcista, porque esto evidentemente es un quiebre totalmente alcista, ¿verdad? Entonces amigos, en gráfico diario la proyección que era, bueno, no queda como en pantalla, esto le falta desarrollo, ya le tocaría caer en cuestión de 6-5 días, es decir que el precio debería aguantar aquí o seguir subiendo un poco más para luego ya por fin tener su corrección, ¿vale? Ahora, lo complicado es que aquí, como digo, como está en el medio, en todo este vacío, nada te garantiza de que esto caiga así, a partir de donde está, ¿ok? Si quieren entrar en short, tendrían que esperar 5 o 6 velas más del gráfico diario y que el precio aguante aquí. Velas de pausa. Cuando veamos velas de pausa podríamos considerar entrar en short. Como por ejemplo aquí, ves velas de pausa, short, cayó, ves velas de pausas, long, nuevamente cayó, velas de pausas, long, subió, velas de pausas, short, igualito, está subiendo, hasta que no veamos velas de pausa, no se shortea. No traten de jugar a ser el adivino de saber el dólar exacto en el que el precio de Bitcoin se detendrá de subir, ok amigos, y de todas maneras siempre les digo de que no recomiendo short en Bitcoin porque como es la que tiene mucho más market cap de todo el mercado cripto, es la más difícil de que la hagan caer. Muy bien amigos, entonces en gráfico diario simplemente no se opera, está similar al semanal. Lamento decirlo, el semanal
tiene todavía recorrido para tocar su resistencia. El diario está en el medio entre soporte y resistencia. Si vemos que corrige, serían oportunidades de comprar en spot o de incorporarte en long, ¿vale? Y shortear ahí es bastante arriesgado por cómo está el mercado súper volátil y con mucho volumen subiendo, lo cual es peligroso, ¿no? Yendo al gráfico de 4 horas, podemos ver cómo Bitcoin no ha tenido ni una sola corrección a la media de 55 periodos. De hecho, si podemos ver el ADX en la parte de abajo, ha hecho algo bastante peculiar, que es que ha estado subiendo y subiendo y subiendo, lo cual no es muy común o no es muy habitual. De hecho, Bitcoin se encuentra en un punto de fuerza del ADX alcista en 78.6, lo cual es algo totalmente salvaje, algo que se ve muy pocas veces, ¿ok? De hecho, en esta temporalidad del gráfico de 4 horas es donde peor han salido las proyecciones, porque si bien es cierto, a partir de aquí teníamos valle verde desarrollado, como vemos aquí, valle verde desarrollado, velas de pausa, la proyección más saludable es que el precio a partir de aquí, valle verde desarrollado, velas de pausa, termine corrigiendo a la media de 55. ¿Qué es lo que hizo? Simplemente un lateral, un rango, y a partir de que se estaba formando este inicio de valle rojo y el precio no caía, se anulaba totalmente cualquier patrón de short, ¿vale? En este punto el patrón entre comillas salió equivocado y nuevamente aquí podemos ver velas de pausa, el precio con un valle verde muy desarrollado, inclusive estaba formando una divergencia bajista porque el precio seguía con máximos superiores y con un volumen descendente, señal de agotamiento de la fuerza alcista o de debilidad. Sin embargo, a partir de aquí la proyección era así y también salió equivocada, es decir, una equivocada, dos equivocadas, y habrá alguien que dirá, oye Lick, esas proyecciones han estado malas, estás equivocado. Yo no me he equivocado, la estrategia que uso tampoco se ha equivocado. Cuando vemos valle verde desarrollado, velas de pausa es para abajo. Si se pierde, esa pérdida de stop loss es parte del 35 a 30% de las pérdidas que tiene la estrategia. Quiere decir que de cada 10 trades vamos a perder 3.5 trades. De 20 trades perderemos 7. Este es el porcentaje de pérdidas. Pérdidas en base al win rate que tiene la estrategia, ¿vale? De hecho, el win rate, para el que no sabe la estrategia que enseñamos acá en YouTube, es de un 65 a 70% de win rate. Por lo tanto, aproximadamente de 20 trades se deben perder 7. De 10 se deben perder 3 a 4, ¿no? Por lo tanto, en este punto de que haya habido 2 o 3 trades consecutivos perdidos en un gráfico de 4 horas, no significa de que yo me haya equivocado, porque no lo he hecho. Yo he seguido la estrategia que llevo usando mucho tiempo y que en todo el tiempo que lleva de backtesting da de un 65-70%. Si ha tocado perder 2 o 3 consecutivas, es parte de ese 35% de ratio de pérdidas. Es decir, acá se perdió, si luego alguien quizás volvió a entrar aquí en este intento de divergencia bajista, también habría sido otra tercera pérdida. Se perdió 1, 2, 3 consecutivas, pero es parte de la estrategia. No vas a entrar en long cuando hay puras velas verdes, al menos en la temporalidad que estoy enseñando ahorita, que es el de 4 horas. Sin embargo, si vamos a temporalidades menores, ahí sí ha habido oportunidades de incorporarte a este movimiento de continua subida de Bitcoin, ¿ok? Entonces, amigos, en resumen, simplemente la temporalidad de 4 horas ha sido la que peor se ha comportado, con los fallos que ya les dije, 1, 2 y 3, ¿verdad? Sin embargo, si vamos a una temporalidad menor, gráfico de 1 hora, podemos ver cómo el gráfico de 1 hora ha estado mucho más bonito para operar Bitcoin, al menos, y creo que en general todo el mercado. Si a partir de este punto podemos ver de que Bitcoin tuvo su corrección a la media de 55, valle rojo desarrollado en la parte de abajo, como lo podemos ver aquí, es una clara proyección de long. Tremendo long que tuvieras comido en esta parte, con una subida de aproximadamente, vamos a calcularlo, pues de un 5%, que a un 10x es 50%, a un 20x es 100% de tu trade. Por lo tanto, el gráfico de 1 hora ha estado mucho más bonito y fiable, sobre todo los patrones de entrada. Algunos se preguntarán, ¿cómo es posible que el de 4 horas falle y el de 1 hora sí esté bien? Esto está correlacionado con lo que es la temporalidad del gráfico diario. Si en el gráfico diario estamos viendo de que a Bitcoin le da la gana de poder tener una ruptura con fuerza, con volumen, con todo hacia arriba, evidentemente en la temporalidad más cercana al del diario no va a haber mucha corrección, porque como tiene tal fuerza, tal ruptura, tal impulso, tal volumen de subida, las correcciones van a ser mucho más pequeñas y van a ser seguro en gráfico de 1 hora o 15 minutos para seguir con esa tremenda fuerza y tremenda explosividad alcista del gráfico diario. Por lo tanto, si nosotros vemos, sea cual sea la temporalidad, que explota con todo,
El gráfico menor que esté debajo de este mismo probablemente no te vaya a dar ningún patrón de entrada, porque está muy cercano a este gráfico que tiene explosividad. Por lo tanto, tendrías que irte a un gráfico menor para incorporarte a la explosividad del gráfico mayor que estás viendo. En este caso, el gráfico de 1 hora fue el que brindó varias entradas en long, en long, en long, y el de 15 minutos pues también dio muchas entradas en long de forma consecutiva a partir de los retrocesos a la media de 55, ¿verdad? De hecho, en gráfico de 1 hora podemos ver que aquí había un long, luego otra caída por aquí a la media de 55, otro long, y ya está. Serían 2 longs a partir de la ruptura, ¿no? 1 y 2, pero vaya que habrían sido longs muy, pero muy jugosos, para ser sincero. Luego también, si quieren ir al gráfico menor de 15 minutos, también ha estado muy bonito para operar esto. A partir de la ruptura que fue aquí, cada vez que tocaba la media de 55, era para arriba, para arriba, para arriba. Acá cambió de estructura a una pequeña tendencia bajista, y luego otra ruptura, y a partir de la ruptura igual, a partir de la media long, a partir de la media de 55 long, a partir de la media de 55 long, acá igual, media de 55 long, media de 55 long, y así sucesivamente. Y acá ni qué decirte en lo reciente, ¿no? Acá vemos varias entradas en long. A partir de esta nueva ruptura, media de 55, long, long, media de 55, long. Y habrían sido trades mucho más jugosos. Trades totalmente yendo a favor de la explosividad, fuerza e impulso del gráfico diario. Entonces, amigos, simplemente espero que haya quedado un poco claro la explicación de que alguien estará confundido, ¿no? ¿Por qué en 4 horas salió tan mal y en 15 minutos y 1 hora salió bien? Los trades salen muy bien, los trades en base a la estrategia que usamos. Es por esto. La explicación es que la explosividad y fuerza de un impulso afecta directamente a su gráfica menor para correcciones, ¿ok? En este caso ha sido el diario, ¿vale? Como el diario ha tenido tanta fuerza, tanto volumen de subida, tanta explosión, pues su gráfico menor continuo, el más cercano a él, el más pegadito, que es el de 4 horas, no ha dado ni una chance de entrar. Habría que irnos a buscar o guerrear alguna entrada nuevamente en long en gráfico de 1 hora o 15 minutos, como acabo de explicar. Entonces, más o menos espero que haya quedado clara la explicación, porque estos son puntos o momentos en los cuales es importante explicar los detalles o afinamientos finales de la estrategia para a lo mejor las personas que son nuevas, ¿vale? Yo, que soy ya súper veterano en la estrategia, ya sé por qué sucedió eso, pero es bueno aclararlo porque en movimientos como estos o acontecimientos como estos es donde más se aprende, básicamente. Entonces, amigos, espero que haya quedado clara la explicación, la proyección de Bitcoin al menos. Al corto plazo, cada corrección que vea en gráfico de 1 hora o de 15 minutos son para incorporarse en long. Si acá vemos que cae en 15 minutos a la media, es long. Si en 1 hora igual vemos que cae a la media 55, a partir de aquí quizás, Dios sabrá dónde, es para incorporarse en long. Igual en 4 horas, si es que por obra y gracia del Señor por fin se anima a tener alguna corrección en gráfico 4 horas, va a ser para también incorporarte en long, ¿no? Y en el diario igual, básicamente como todo está súper alcista, se aprovechan esas correcciones para incorporarse. Mientras no corrija, no se entra en long, ¿vale? En diario, en 4 horas, mientras no corrija, no se entra en long. En short ya vimos que está peligroso porque está fallando mucho. Y en 1 hora y 15 minutos sí puedes entrar en long, claro que sí. Pero recuerda que estás yendo en una temporalidad corta. Gráfico 1 hora, una proyección o un trade te va a durar 8 a 12, 15 horas máximo. Una proyección en gráfico de 15 minutos te va a durar 2, 3, máximo 4 horas. Es así. Tienes que operar en consecuencia de la temporalidad que estés enfocándote en tradear, ¿no? Entonces, amigos, este video sé que ha sido largo, tedioso, exhaustivo, pero es importante que entiendan y comprendan cómo funciona la estrategia y sobre todo capaz que como ha habido 2-3 golpes consecutivos de pérdida en 4 horas, simplemente la explicación es que esta temporalidad ha sido la que peor se ha comportado para esta explosividad del diario. Y ya está. En las demás temporalidades, la estrategia y las proyecciones y todo lo demás ha estado perfecto. ¿Ok? Entonces, amigos, yo me despido. Espero que esta información haya sido de ayuda y de valor para ustedes como siempre. Y nos vemos en un siguiente análisis. Chao.